La extrema derecha en el país no la pasa bien porque le han pedido a Donald Trump que haga de las suyas en nuestro territorio, pero todo le ha salido al revés, pues Donald Trump responde de manera categórica y hunde los planes de la extrema derecha, de Álvaro Uribe Vélez, de todo el centro democrático e incluso termina por acabar a la gente de Caracol Noticias. Iniciamos con lo siguiente. Miren a María Fernanda Cabal. Ha sido muy hostil con nosotros, con el país y conmigo. Me llamó dictador y dijo muchas cosas, decía María Fernanda Cabal. Igualmente, los periodistas empezaban a compartir ello, a hablar mal de supuestamente las intenciones de Donald Trump con Colombia. El mismo Enrique Gómez, jefe de campaña de Abelardo del Esprilla, candidato al Senado de la República, miembro de la extrema derecha en nuestro territorio. Hasta tal punto que lo replicaba la gente de Caracol de la siguiente manera, porque vamos a ver cómo el mismo Donald Trump los hunde. Presidente Petro en la Casa Blanca a comienzos de febrero. El mandatario aseguró que la visita, entre otras cosas, busca frenar el tráfico de drogas. En respuesta a Noticias Caracol, dijo que pese a los insultos puede haber reconciliación con el mandatario colombiano. Juan Camilo Merlano, ¿qué más dijo el presidente Trump? Malú, primero, bueno, esto fue un evento que sostuvo el presidente Trump junto a más de 20 ejecutivos de distintas empresas petroleras, del que ya vamos a hablar en tan solo unos momentos, en el que estuvo Noticias Caracol, pero también otros medios nacionales e internacionales aquí en la Casa Blanca. Y como es natural, el presidente Trump abrió el panel a preguntas de la prensa y allí fue cuando le preguntamos sobre esa esperada reunión con el presidente Gustavo Petro que será para la primera semana de febrero y si se puede considerar que estamos ante un nuevo comienzo en beneficio de las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos. Escuchemos la pregunta y lo que nos respondía el presidente de los Estados Unidos. Usted se estará reuniendo con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en unas cuantas semanas. ¿Espera que esta reunión con Gustavo Petro marque un nuevo capítulo, un nuevo comienzo en beneficio de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos? Nos damos cuenta cómo la prensa en el país trata de incendiar lo que hay y lo que viene pasando en nuestro territorio. La gente de Caracol es increíble. Tuve una muy buena conversación con él ayer y ya sabes, ha sido muy hostil con nosotros, con la nación y conmigo. Me llamó dictador y muchas otras cosas. Llamó a Biden algunos insultos terribles, mucho peores que los que me dijo a mí. Pero llamó ayer a través de gente y quiere reunirse. Y eso me parece bien. Me he reconciliado con gente también, ya sabes, así que vamos a tener una reunión con él. Tuvimos una muy buena conversación. La gente de Colombia es gente increíble. Marco lo sabe mejor que nadie porque está casado con una mujer de Colombia. Y no me refiero a la Universidad de Columbia. Eso sería, no estoy seguro. Creo que me gusta más Colombia, el país, si quieres saber la verdad. La gente es estupenda. Espero reunirme con él. Nos veremos muy pronto. The people, hold it. The people are great people. I look forward to meeting with them. Going to meet in the very near future. Cabe destacar que este tono del presidente Donald Trump, de hecho, desde la llamada... Ahí veíamos lo que pretende hacer la prensa en nuestro territorio. Incluso este mismo personajillo que habló, que le hacía la pregunta a Donald Trump, lo enfrentan en redes sociales. Lo de Juan Camilo Merlano ya no es periodismo, es militancia política usando una credencial de prensa. Mientras se bajan los tonos y se intenta recomponer relaciones diplomáticas, él insiste en sembrar conflicto. Le dice despreciable. También el mensaje interesante de Donald Trump que decía que los colombianos son gente increíble, que incluso el mismo Marco Rubio lo sabe porque su esposa es de nuestro país. Y aquí empieza la durísima cachetada que mete Donald Trump, porque horas después de dichas entrevistas, de dichos mensajes enviados a nuestro territorio, dice Trump, creo que va a salir todo muy bien. Trump a W Radio sobre reunión con Petro. Y esto
¿Por qué? Pues miren lo siguiente, la última declaración del presidente de los Estados Unidos a Colombia. Anywhere in the world. Mr. President, what will happen if the meeting with the President of Colombia doesn't go as planned? I think the meeting will go very well with the President of Colombia. I look forward to it. O sea, esto destruye la narrativa de la extrema derecha, de Cabal, de Álvaro Uribe Vélez, de los medios de comunicación, porque le preguntan a Trump sobre la relación con el presidente Petro y dice, creo que saldrá muy bien, eso buscamos. Le responde al periodista de la W Radio para Colombia. Para Colombia. Ante ellos, señores, Benedetti dice, Donald Trump dice que la reunión con el presidente Gustavo Petro saldrá bien. En pocas palabras, hunde las intenciones de Uribe, hunde las intenciones de Caracol de sembrar miedo, zozobra y demás circunstancias en nuestro territorio. Además, que el presidente de la República, Gustavo Petro, decía, no creo que los voy a invitar al conflicto. No están vestidos de jaguar los de la foto. El jaguar es la conciencia del pueblo y ellos la buscaban a través del M-19. Solo que mañana es 10 de enero. Les recuerdo que hace 37 años, siendo un joven sentado en una piedra de la quebrada La María, frente a la escuela de la vereda La María, municipio de Natagaima, Tolima, con Carlos Pizarro y Plutarco Rojas, Carlos Erazo y Edgar Molano de un lado y el gobierno de Barco del otro, firmamos el acuerdo de paz que cambió la construcción y que me tiene hoy en la presidencia de Colombia. Le hemos cumplido a la paz y a la lucha por la justicia social, la democracia y la independencia nacional, aferrados a una espada, construyendo nuestros sueños de amor, paz y libertad. Y compartía también el señor presidente de la República dicha fotografía. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué creen al respecto? Pues señores, dura cachetada que le mete, en este caso, Donald Trump a militantes, a politiqueros de nuestro territorio. Ante ello también vamos a ver la respuesta que daba a conocer la señora candidata y cabeza de lista, la señora Carolina Corcho, acerca de todo lo que viene sucediendo. Así que prestemos la atención a lo siguiente. 8:34 minutos y a esta hora vamos a saludar a la doctora Carolina Corcho, la cabeza de lista al Senado de la República por el Pacto Histórico. Doctora Carolina, es un gusto como siempre tenerla aquí en RTVC, el sistema de medios públicos. Bueno, vamos a empezar para que usted me dé su concepto sobre esa charla entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y pues lo que ha dicho y ha revelado el presidente en distintas entrevistas, que dice que el presidente Trump le dijo que estaba preparando algo malo para Colombia y que todavía pues no se podía descartar una acción militar contra nuestro país. Esta charla, para usted, ¿qué significa? Y en medio de toda esta coyuntura que está pasando tras el ataque contra Venezuela, ¿qué viene ahora en las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos? Buenos días y bienvenida. Bueno, muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia del Calentado. Pues evidentemente vivimos momentos muy tensionantes, porque lo que hemos vivido en los últimos días es la ruptura, el despedazamiento, el desconocimiento del derecho internacional, de unos mínimos procedimientos y reglas de juego que ha acordado el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, justamente para controlar poderes militaristas y nucleares. Y el derecho internacional justamente emana después de la Segunda Guerra Mundial en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para hacer el control de este tipo de acciones. Un Estado, una nación, nadie puede entrar arbitrariamente en otro territorio a hacer lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos con Venezuela, donde básicamente secuestró a su presidente, bombardeó, asesinó y
racionamiento en el marco del derecho internacional. En ese contexto también se presenta algo inaceptable y son las amenazas del gobierno del presidente Donald Trump contra el presidente de Colombia, pero además contra Colombia, amenazando con una intervención militar de similar orden. En esto también hay que llamar la atención para tener el contexto de la conversación, el papel que ha jugado la derecha y la extrema derecha en Colombia, que mostró clara y abiertamente una conducta antipatria, al estar solicitando en algunas de sus voces, no solo desde la sociedad civil, de lo mediático, sino también de lo político, el secuestro, intervención militar de Colombia. Eso es inaceptable, además de que constituye un delito y un crimen. Es llamar a un crimen de guerra contra nuestra patria por parte de la propia derecha y extrema derecha colombiana, que yo creo que todos los colombianos y demócratas de este país tenemos que rechazar esa conducta. Este fue el contexto bajo el cual varios ciudadanos empezamos a firmar una solicitud a la Asamblea General de Naciones Unidas pidiendo una resolución que contenga el gobierno de los Estados Unidos respecto a sus amenazas de intervención militar en Colombia, pidiendo la protección para la democracia de Colombia, pero también medidas para garantizar la seguridad de nuestro presidente. Y se convocó una movilización por la democracia y la soberanía de nuestro país, movilización que aún siendo convocada con una premura en una época difícil, tuvo una respuesta muy positiva por parte del pueblo colombiano. Esa movilización es por la soberanía, que significa el derecho que nos asiste como pueblos a tomar de manera independiente, autónoma, las decisiones sobre el devenir político de nuestro país. Hubo una buena respuesta por parte de la ciudadanía y en ese contexto se da la llamada del presidente Donald Trump al presidente Gustavo Petro. Situación que nos parece positiva en tanto, como decía el mismo presidente Gustavo Petro, nosotros somos personas de paz. Nuestro proyecto político es de paz y no abandona de ninguna manera la posibilidad de diálogo, diálogo entre estados, diálogo interno entre nosotros mismos para buscar una solución al problema regional, que en este caso son dos situaciones en las que tenemos tensiones con los Estados Unidos. Una tiene que ver con la lucha con el narcotráfico y la otra tiene que ver con lo de Venezuela. Entonces, en ese sentido me parece positivo, pero también debo decir que hemos visto actuar el gobierno de los Estados Unidos en cabeza de su presidente. Sabemos lo incierto que es la conducta del gobierno del presidente Donald Trump. Hemos visto cómo en unas ocasiones ha lanzado amenazas frente a Colombia, por ejemplo, de aumentar los aranceles en el comercio colombiano. Luego dice que no. Hemos visto, digamos, actitudes que no nos permiten tener certidumbre. No obstante, siempre tenemos que tener la apertura al diálogo, a los escenarios bilaterales y multilaterales para evitar una escalada de un conflicto, de una guerra en la región, que sería terrible para Colombia. Una guerra en Venezuela es una guerra en Colombia. Y esa es la circunstancia en la que nos encontramos en este momento. Sí, mi querida doctora Carolina, ese panorama que usted está dando pues es muy esclarecedor de esta situación. Pero ahora hablemos, el presidente Gustavo Petro va a ir a los Estados Unidos a reunirse con el presidente Donald Trump. Y aquí, pues, como usted lo decía, ese sector de la derecha colombiana pues queda muy mal parado comparando las situaciones entre Colombia y Venezuela. Allá en Venezuela está María Corina Machado, que pues celebró y pedía invasión por parte de los Estados Unidos a Venezuela. Y aquí pues un sector de la derecha también, por un lado, celebró este ataque militar contra Venezuela y por el otro pues estaban en Estados Unidos promoviendo un intento de agresión contra el presidente Gustavo Petro. Ahora, ¿qué viene para nuestro país en este panorama electoral, en este panorama político que estamos viviendo? Porque ya en 2 meses estaremos prácticamente en elecciones y pues habíamos escuchado desde Estados Unidos a varios senadores republicanos hablando de que Estados Unidos estaba buscando un giro político en Colombia. Esto es uno de los temas centrales y es
no aceptamos injerencismos por parte de los Estados Unidos ni ningún país del mundo en el proceso electoral de Colombia, que debe ser decidido exclusivamente y de manera soberana por el pueblo colombiano. Para eso, ya desde nuestro movimiento político hemos solicitado a la Registraduría General de la Nación respondernos en el término de un derecho de petición cuáles son los procesos de auditoría internacionales que se están agenciando frente al software que participa, que se utiliza en el proceso electoral en Colombia, que nos permita como partidos entrar a hacer una auditoría previa que nos dé tranquilidad sobre los mecanismos logísticos que corresponden a la registraduría en el proceso electoral, pero además hemos hecho un llamado a la Fiscal General de la Nación para disponer ya de un contingente de fiscales en todo el país para poder evitar delitos electorales. No podemos aceptar que en Colombia haya riesgo de fraude electoral, que no se respeten los resultados, que no se respete la decisión popular, que esperamos nos sea favorable para el próximo 8 de marzo y que nos sea favorable en la primera vuelta presidencial. Además, porque en este proceso electoral se están jugando dos visiones. La primera visión es, frente a este mismo hecho de los Estados Unidos y Venezuela, es que de parte de la derecha y la extrema derecha lo que se está proponiendo por algunos sectores es intervenciones militares, choques, guerra con Venezuela, con una intervención militar de los Estados Unidos, lo cual sería devastador, por lo menos para todo Colombia, pero también para 6 millones de colombianos y colombianas que viven en la frontera, donde se comparten relaciones comerciales, que en el cierre de la frontera que hicieron también los gobiernos de la derecha de este país, con Nicolás Maduro perdimos 10.000 millones de dólares. Pero lo segundo, también lo que ellos están planteando es una relación de subordinación hacia los Estados Unidos. Hemos avanzado desde nuestro proyecto político en cabeza el presidente Gustavo Petro que nuestras relaciones internacionales son de tú a tú. Y nos parece muy importante, por supuesto, mantener relaciones económicas con los Estados Unidos, pero ya hemos iniciado apertura de relaciones económicas y comerciales en la soberanía que nos asiste, inclusive para decidir con quiénes más podemos comerciar. Y ahí se abrió una interesante conexión con la ruta y la franja de los chinos, con los países asiáticos, con los países árabes, e inclusive es preciso continuar avanzando hacia la integración de nuestra América Latina, con Brasil, con México, Colombia como un eje progresista, pero con toda nuestra América Latina en relaciones culturales, en relaciones económicas, que nos permita tener una diversificación de socios comerciales para nosotros promover nuestras exportaciones y dinamizar nuestra economía en un proceso de reindustrialización de Colombia. Esta es nuestra línea de política internacional, somos respetuosos del derecho internacional y buscamos relaciones con Estados Unidos y con el mundo entero de tú a tú. No apoyamos genocidios como el de Palestina, no apoyamos guerras y somos garantes de que se tenga una postura pacífica de paz en el planeta y en el mundo entero. Esa es la línea de pensamiento que se disputa electoralmente este 8 de marzo, donde esperamos lograr mayorías en el Congreso de la República. Mayorías en el Congreso de la República, donde tendremos que rediscutir estos temas internacionales que corresponden a las comisiones segundas. Recordemos que esa derecha y esa extrema derecha fue la que perjudicó al empresariado, al pequeño, mediano empresario y al productor colombiano con las firmas de tratados de libre comercio inconvenientes, convenientes para otros, pero inconvenientes para la producción nacional de nuestro país. Quebraron el sector agropecuario con esos tratados de libre comercio y es importante que nosotros sentemos a revisar todos esos acuerdos comerciales de cara a la obligatoriedad que tenemos ahora de que continuamos, insistimos en las relaciones con los Estados Unidos, pero Colombia se abre al mundo para poder diversificar su diálogo, su participación en la economía del mundo a través de la multipolaridad, una multipolaridad que creemos debe ser democrática. Y se ha dicho además, tenemos que relanzar desde nuestro país la necesidad de reformar los organismos multilaterales que han resultado inoperantes, en el sentido de que, por ejemplo, la Corte Penal Internacional del Sistema de Naciones Unidas declara la orden de captura contra el señor Netanyahu y no pasó nada. Evidentemente, la movilización
de los pueblos del mundo, incluido el pueblo de los Estados Unidos, contra el genocidio de Palestina, logró menguar un poco. No resolvió obviamente el problema estructural, pero menguó un poco el horror que estaba ocurriendo allá. Pero también estamos viendo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que debería ser el organismo en el cual se resuelvan y se eviten este tipo de conflictividades, se queda muy corto para poder intervenir en este tipo de agresiones como la de Estados Unidos frente a Venezuela. Eso no quiere decir entonces que nosotros digamos elimínense las Naciones Unidas, porque este es el único instrumento que tenemos. Los instrumentos multilaterales hay que valorarlos, pero ya es el momento que el mundo mismo, y después de ser una discusión que planteemos desde Colombia, desde la CELAC, desde los organismos latinoamericanos, sufran una reforma donde no solamente en estos organismos participen los estados-nación con su gobierno, sino los movimientos sociales, la sociedad civil, los pueblos del mundo, lo cual permita dinamizar una acción más vinculante y efectiva, porque lo que estamos viendo es que se limitan esos organismos multilaterales y necesitamos una nueva multilateralidad y multipolaridad en el mundo, y eso es a lo que he estado apostando nuestro proyecto político desde Colombia, que insisto, nosotros aspiramos a ser la bancada mayoritaria en el Congreso, pacto histórico, y que el pueblo colombiano comprenda que sin mayorías en el Congreso, así ganemos el gobierno, no vamos a poder avanzar en las transformaciones de las reformas sociales, de volver a reindustrializar a Colombia, de tener justicia social, pensión, de poder que pongamos a producir, a seguir en la producción agropecuaria del país. Para eso necesitamos mayorías congresionales, porque el Congreso se volvió un escenario de obstrucción, un escenario de defensa de intereses de un puñado de millonarios, de gremios económicos que han querido arrodillar a nuestro país a intereses distintos al de nuestra patria, y eso se juega este 8 de marzo en las elecciones del Congreso, donde esperamos que con el favor del pueblo y con el apoyo del pueblo seamos la bancada mayoritaria. Doctora Corcho, quiero preguntarle puntualmente por esto que usted acaba de mencionar desde el Congreso, que me parece muy importante, y es que usted hablaba de esas solicitudes de intervención que hicieron algunos senadores y representantes como Lina Garrido, María Fernanda Caballo, J.P. Hernández, por mencionarle algunos. Usted asume como cabeza de lista ahora en el Congreso. ¿Cómo contrarrestar justamente estas voces que no cumplen con la defensa de la Constitución política de Colombia? Lo primero es que ellos han sido denunciados ante los jueces de la República y tendrán que responder ante la justicia de Colombia por instigar al crimen, al delito, a un golpe de Estado, porque lo que ellos están llamando es a un golpe de Estado. Eso es un delito en Colombia. Eso no es solamente contra la ley y la Constitución, sino contra la soberanía de nuestro pueblo. Eso no lo vamos a aceptar en Colombia. En Colombia se respeta la democracia y se respeta el principio de la libre determinación de nuestro pueblo. Pero lo segundo es que la movilización ciudadana en respeto, en defensa de la democracia en Colombia, de la soberanía y del presidente de la República como ser humano, pero también como jefe de Estado, fue muy importante en Colombia. Entonces, seguiremos insistiendo en eso. Pueblo colombiano, no pueden seguir ustedes respaldando traidores de la patria, personas que se están yendo a los Estados Unidos a pedir sanciones económicas contra nuestro país. Se fueron a los Estados Unidos a pedir la desertificación de la lucha contra el narcotráfico. Hemos puesto alrededor de 300.000 muertos de hombres y mujeres humildes de nuestra patria, de la fuerza pública, para enfrentar la lucha contra el narcotráfico. Hemos puesto la vida de nuestros jóvenes. En el gobierno del presidente Petro se ha aumentado las incautaciones de cocaína, las capturas de miembros aliados del narcotráfico, de jefes del narcotráfico, las intervenciones militares contra disidencias de las FARC y también el ELN, que tienen vínculo y asociación con el narcotráfico en este país, operan rutas del narcotráfico. Hemos puesto la sangre de nuestro pueblo como para que un grupo de representantes de la oligarquía de este país vaya entonces a los Estados Unidos a pedir que nos desertifique. Quiero decir además que previo a la decisión de desertificación por la lucha contra la droga, ya de manera unilateral, el gobierno de los Estados Unidos había decidido quitar el 50% de la cooperación de la lucha contra las drogas en el país.
Y la lucha contra el narcotráfico no es solo responsabilidad de Colombia. En toda la cadena que tenemos que intervenir está el lavado de activos. El lavado de activos del narcotráfico equivale a casi las exportaciones de un año de los Estados Unidos y reposan esos recursos en los bancos y en las estructuras del poder económico en los Estados Unidos y en la Unión Europea. No hemos visto acciones claras frente al lavado de activos del narcotráfico por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero además también les corresponde el control del consumo de sustancias psicoactivas, del fentanilo y la cocaína a partir de sus sistemas de salud. No han cumplido con eso, sin embargo, certifican a nuestro país que hace un gran esfuerzo. Claro que nos corresponde hacer más esfuerzos, porque también hay que decir que la estrategia antidrogas de los Estados Unidos, que se implementó desde los años 90, ha sido fallida porque se ha dedicado a perseguir al más débil, a perseguir al campesinado, a perseguir a los más débiles, mientras que dejan la impunidad a los grandes capos de la droga y sus aliados políticos. Y ahí tiene que haber un viraje en esa política, que a mi juicio tiene que haber un replanteamiento de fondo de la política de sustitución de cultivos ilícitos. Y yo le pediría como médica y salubrista al gobierno no dejarse presionar por el gobierno de los Estados Unidos respecto a la aspersión por glifosato. Recientemente, el 5 de diciembre de este año, una de las grandes publicaciones científicas internacionales fue obligada a retirar los artículos supuestamente científicos que había sacado Bayer y Monsanto, donde decían que supuestamente el glifosato no era tóxico y no generaba problemas para la salud humana. Más de 20 años después fueron obligados a rectificar y a retirar ese artículo porque se demostró que fue acomodado por algunos investigadores a conveniencia de los negocios de Monsanto y Bayer, productores de glifosato. El glifosato sí tiene repercusiones sobre la salud humana y hago un llamado respetuoso a nuestro gobierno a no dejarse presionar por el gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que hay que mirar otras alternativas. Evidentemente estamos entre una realidad, es que en el momento en que se está haciendo sustitución de cultivos de cocaína, vienen los ataques de los grupos ilegales contra la fuerza pública que está en esta tarea. Tenemos que afianzarnos en la sustitución de cultivos ilícitos para hacer el cambio hacia una productividad legal, y eso debe acelerarse en nuestro país, además de la exitosa política de incautación de cocaína, como lo que nos corresponde en este nivel de la cadena, además de estrechar los lazos con los gobiernos de las fronteras del país para fortalecer la lucha contra el narcotráfico allí. 8 de la mañana, 54 minutos. Estamos en diálogo con Carolina Corcho, acá en el Calentado Informativo, Radio Nacional de Colombia, Señal Colombia. Doctora Carolina, le pregunto sobre el mandato del presidente Petro, que ya está en el ocaso, termina... Como dicen, con el sol a las espaldas. Con el sol a las espaldas, sí. Vimos, digamos, un pulso previo a lo que va a suceder el 8 de marzo en las calles, el pasado 7 de enero. Me imagino que usted salió a las calles. ¿Qué ambiente sintió en cuanto a lo que se viene el 8 de marzo? ¿Hay un apoyo? Y, por supuesto, lo que queda de este gobierno. Yo siento que hay una transformación de la sociedad colombiana. Yo creo que hay una derrota política y cultural ya a la derecha y la extrema derecha, porque la sociedad colombiana ha sentido el amor por su patria, el sentido de pertenencia por su patria. Hemos visto cómo millones de migrantes en el mundo que han salido de Colombia, que han trabajado para industrializar a los Estados Unidos y Europa, en el caso de Estados Unidos, han sido deportados en condiciones de indignidad, y eso no ha sido aceptado por nuestro gobierno. Que los traten en vulneración de sus derechos humanos en territorio de los Estados Unidos. Nuestros connacionales cuentan con su patria y tendrán que seguir contando con su patria para eso, y eso se ha percibido por parte de las familias colombianas. Nunca nos permitieron en la historia republicana de nuestro país tener una identidad nacional, un reconocimiento por la patria, porque la oligarquía de Colombia nos ha sumido en una guerra civil permanente. 2 siglos de guerra civil permanente hemos tenido en Colombia. En una época éramos solo un bipartidismo, éramos rojos o azules, pero no hemos reconocido
el poder de la madre tierra colombiana, nuestras identidades culturales, nuestra nación, y creo que a partir de esta situación que se desató con los Estados Unidos, eso ha recorrido por las venas, por la sangre, por el corazón y la mente de nuestro pueblo, y eso es un avance muy importante respecto a nuestros contradictores políticos, que vuelvo e insisto, son un grupo de personas que nunca les ha interesado este país. Este país ha sido su lugar de negocios para negociar el saqueo de nuestros recursos naturales, desplazando al campesinado, negociando con transnacionales para extraer la minería, nuestros recursos naturales a costa del ambiente. Y no estamos diciendo entonces que no va a haber minería, pero estamos hablando de unos mínimos de respeto del ambiente y de las comunidades que viven allí. Una bonanza petrolera que hubo en Colombia que nunca supimos qué pasó con esos recursos de las regalías, porque en la corrupción han estado, durante mucho tiempo han estado en la corrupción, y una ausencia de sentido patrio, de amor por nuestro país, que les ha impedido proyectar, hacer un proyecto cultural y político de nación estratégico. Creo que en eso ha avanzado el presidente Gustavo Petro, nuestro gobierno. Hemos avanzado en unas reformas sociales que han sido obstruidas por la defensa de esos intereses, de esos negociantes que han estado ahí. Nos faltan esas reformas, nos falta por avanzar en más reformas. Necesitamos una reforma política, una reforma a la justicia, una reforma a los servicios públicos que le ponga coto a los abusos que están sometiendo a la ciudadanía con esas tarifas altas. Necesitamos una reforma al Código Minero, donde se respete al pequeño minero que en este momento está siendo judicializado y criminalizado. Necesitamos esa mayoría congresional para que nuestro país siga avanzando, y yo veo buenas condiciones políticas para lograrlo. Bueno, mi querida doctora Carolina, pues muchas gracias. Es un gusto, como siempre, tenerla aquí en RTBC, el Sistema de Medios Públicos, y en El Calentado. Muchísimas gracias, mi querida doctora, y feliz año, que no hemos podido desearnos el feliz año, mi doctora Carolina. Muchas gracias, un abrazo y feliz año para toda la audiencia del Calentado. Bueno, muy bien, pasaba así entonces la doctora Carolina Corcho, la candidata o la cabeza de lista al Congreso de la República por el Pacto Histórico. 8 de la mañana, 58 minutos en el Calentado Informativo, a través de las 73 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia y a través de Señal Colombia, la señal de la gente y la señal de la paz.